Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de esta semana Legal Tech. Hoy concretamente estamos en la segunda sesión. Vamos a hablar hoy sobre coordinación de actividades empresariales y prevención de riesgos laborales. Y para ello nos acompaña María del Mar Alarcón Castellanos, profesora de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos. Y además, además de experta en prevención de riesgos laborales, has trabajado con comunidades de propietarios, pero en este caso sancionando. Cuéntanos un poco, María del Mar, ¿cómo es esta función concretamente? Bueno, buenos días y la verdad es que estoy muy agradecida por esta invitación y bueno, pues espero que entre todos aprendamos. Yo siempre aprendo mucho de vosotros y espero que sea ilustrativo. Yo soy jurista y también técnico de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces siempre tengo el corazón partido, y luego ya seguro que me vais a entender mejor, ¿no? Porque tengo el corazón partido. Y durante 7 años he sido directora general de trabajo de la Comunidad de Madrid y por tanto responsable funcional de la inspección de trabajo en materia de seguridad y salud laboral. Y también gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Cuando explique las diferencias entre estos dos órganos se va a ver muy bien, ¿no? Hasta el momento en el que me incorporé a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, había 2 direcciones generales. La Dirección General de Trabajo, donde se ejercen las funciones de autoridad laboral, entre ellas las funciones de autoridad laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Y además había una gerencia, una Dirección General de Trabajo, que se encargaba de las funciones de asesoramiento técnico, campañas de información, investigación de accidentes de trabajo, etc. En el momento en el que me incorporo a la Comunidad de Madrid, al cabo de poco tiempo, se vinculan las 2 direcciones generales de trabajo, de manera que se realizan tanto las funciones de asesoramiento a empresas, a trabajadores, a técnicos de prevención, a organizaciones sindicales, asociaciones empresariales, se organizan campañas en materia de prevención de riesgos laborales. Y si todo ello va bien y hacen caso a los técnicos de prevención, pues estupendo. Pero si no, dentro del ámbito de las funciones de la Dirección General de Trabajo, el inspector de trabajo, que es el que depura las responsabilidades administrativas en materia de prevención de riesgos laborales, acude a las empresas y les impone la temida sanción administrativa. Empresas y comunidades de propietarios que se consideran centro de trabajo, en los casos que veremos a lo largo de la sesión. Eso es. Entonces yo como inspección de trabajo y como autoridad laboral he confirmado las actas de infracción que se han impuesto a las comunidades de propietarios. Una vez que salgo de la Comunidad de Madrid, me incorporo a mis funciones habituales, académicas e investigadoras en la Universidad Rey Juan Carlos y por medio de la universidad, en distintos despachos, asesoro a empresas, también a comunidades de propietarios y a las empresas subcontratistas para que no vuelva a repetirse lo que he vivido dentro de la Dirección General de Trabajo y no se vuelvan a repetir accidentes de trabajo, que ese es el sentido por el que hoy estamos aquí, porque realmente los accidentes de trabajo se pueden evitar. También en las comunidades de propietarios, efectivamente. Pues justamente ahí venía la primera pregunta con la que abrimos la entrevista. ¿Por qué la CAE y la prevención de riesgos laborales son obligatorias en las comunidades de propietarios? Pues hay distintas situaciones y en cada una de ellas se va a ver de una manera muy clara. Hay una situación en la que las comunidades de propietarios no recurren
a ningún trabajador ni a ninguna empresa externa. Esa situación ideal no se produce, se podría producir, pero no se produce. Si se produjera, que nunca entra un trabajador a una comunidad de propietarios, no habría ningún tipo de responsabilidad ni administrativa ni laboral. Podría haber civil por las relaciones entre los comuneros. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no pasa, ¿eh? Estamos muy profesionalizados, muy especializados, cada uno tiene su trabajo y por tanto se recurre a la contratación directa o a la contratación externa mediante contratas de servicios. Voy a dejar para el final las contratas en materia de construcción, de obras de construcción. Y por tanto, esa comunidad de propietarios se convierte en centro de trabajo a efectos laborales y, por supuesto, de prevención de riesgos laborales y despliega todas las obligaciones, entre ellas las de coordinación de actividades empresariales. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos personas que realizan servicios de limpieza, tenemos personas que pueden realizar trabajos de jardinería, llega el verano y tenemos empresas que gestionan el auxilio en las piscinas, como socorristas, O el mantenimiento, sí, efectivamente. etc. Eso es. Y todo ello es lo que da lugar a la necesidad de que todos intervengan para informarse recíprocamente sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas, empezando por la comunidad de propietarios, que es quien tiene la obligación original, porque es la que conoce los riesgos de este centro de trabajo que tú hablabas, Alejandro. O al menos debe de conocerlo. Debe de conocerlo, eso Claro. es. Por tanto, a partir de ahí hay una obligación clarísima mediante la cual la comunidad de propietarios, como bien sabes, Alejandro, tiene que verificar todos los riesgos que puedan existir, incluidos los riesgos en caso de situaciones de emergencia y evacuación, y a partir de ahí tiene que dar esta información a las empresas subcontratistas que a su vez deben incorporar esa información, esos riesgos, esas medidas preventivas propios del centro de trabajo en la evaluación de riesgos de sus trabajadores. Esa es la finalidad, que los trabajadores que entren en ese centro de trabajo, en esa comunidad de propietarios, tengan el mismo conocimiento que si fueran trabajadores propios. Fíjate qué importante es. Sí, qué detalle. Es un detalle importante porque, claro, muchas veces se da por hecho justamente que, bueno, como no es contratado de la comunidad de propietarios, que se haga cargo su empresa de informar de los riesgos laborales. Pero, claro, obviamente la comunidad de propietarios como centro de trabajo tiene unos riesgos que la otra empresa no tiene por qué tener claros. Entonces hay que hacer esa labor de coordinación. Eso es, exacto, eso es. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta que te iba a hacer creo que ha quedado perfectamente contestada, que es cómo afecta también a comunidades y no solo a empresas. Creo que eso lo hemos dejado resuelto. ¿Qué riesgos y responsabilidades implica el incumplimiento? Pues para que no resulte muy pesado, voy a intentar obviar los menos artículos y normas posibles. Pero si hay algo que quieres que precise, pues lo preciso. El legislador laboral, en materia de prevención de riesgos laborales, quiere que se establezca todos los cauces de comunicación necesarios para que todos los trabajadores estén informados y formados sobre todos los riesgos de su puesto de trabajo y del centro de trabajo. Y por eso voy a decir solamente dos normas que son muy claves. El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto que desarrolla la coordinación de actividades empresariales, el Real Decreto 171 del año 2004, no quieren dejar nada fuera. Y dice, si la empresa no contrata a ningún trabajador, si la comunidad de vecinos, no contrata a ningún trabajador
aún así tiene obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales. Vale. Si recurre a la subcontratación de servicios. ¿Por qué? Porque solamente, lo explicabas muy bien, solamente la comunidad de propietarios conoce los riesgos específicos de ese centro de trabajo. Si hay que subir escaleras, si faltan barandillas, si hay que subir al tejado por dónde, por qué escalera, si se retira los residuos por algún acceso que sea complicado, cualquier actividad que implique ese conocimiento de los riesgos del centro de trabajo. Y tiene que trasladarlas. Y por ello, estas dos normas que he mencionado establecen 3 niveles dentro de la CAE, de la Coordinación de Actividades Empresariales. Primer nivel es todas las empresas a nivel horizontal, todas las empresas que acudan a una comunidad de vecinos, vamos a suponer, limpieza, jardinería, mantenimiento de piscina y socorristas en un mismo centro de trabajo. Todas tienen que conocer los riesgos del puesto de trabajo, ahí está la comunidad, y los riesgos que pueden implicar el trabajo del resto de los trabajadores. Por tanto, claro que la comunidad tiene que actuar dentro de la materia de coordinación de actividades empresariales, aunque no contrate a ningún trabajador. Y en caso de que la comunidad no tenga cubierta esta parte, no tenga documentación de riesgos laborales de la comunidad, no se lo haya trasladado a la empresa contratante o a la que subcontrata en este caso para hacer esa actividad, pues, ¿quién es el responsable en este caso? ¿El administrador de fincas? ¿El presidente de la comunidad? ¿Ambos? Es una pregunta perfecta. Si quieres hablamos por cada uno de los 3 niveles de las responsabilidades que implica. En este caso, si no tiene trabajadores y todos los trabajadores que entran son subcontratistas, vamos a ser técnicamente correctos. Habría posibilidad de depurar 4 tipos de responsabilidades. Una, penal. Otra, administrativa, que es la que impone la inspección de trabajo. Otra, laboral, en materia de seguridad social. Si el trabajador accidentado ha devengado prestaciones económicas, que es lo normal, por desgracia. Claro. Hay un accidente de trabajo y un daño a la salud y el trabajador habrá tenido prestación económica por incapacidad temporal, incluso ha podido tener alguna incapacidad, ya sea parcial o sea total, Sí. o en el peor de los casos, una gran invalidez, incluso fallecimiento. Bueno, pues en estos casos todas las prestaciones económicas que hubiera devengado el trabajador o sus familiares, si hubiera fallecido, se incrementan de un 30 a un 50% del bolsillo de la propia comunidad, que sabéis que está formada por los propietarios de esa comunidad. Ojo, y no se puede asegurar. Y además la responsabilidad civil, que esta sí se puede asegurar para compensar los daños y perjuicios. En este caso, cuando no hay ningún trabajador y todo se hace a través de subcontratas, hay veces que la inspección de trabajo, utilizando un criterio de la Dirección General de Empleo, depende, las direcciones territoriales, la inspección de trabajo, pues pueden imponer o no esa responsabilidad administrativa. Pero el resto de las responsabilidades que he mencionado son indudables. Por tanto, ojo con decir yo no contrato a ningún trabajador y todos los subcontrato porque no nos exoneramos de responsabilidad. ¿De acuerdo? Y ese es el primer nivel. Fíjate, ojo, que podríamos profundizar un poquito más en las posibles sanciones. Y eso es. Cuando hablamos de penal, hablamos de penas de cárcel, entonces, en casos muy graves, entiendo. Sí. Y daros cuenta además que la comunidad de propietarios, como cualquier otra empresa, cuando entran trabajadores,
y ya digo que no solamente en el caso de que los contratemos directamente, son susceptibles de cometer delitos, y no solamente de resultado, también de riesgo. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales hay delitos específicos por situaciones de riesgo, y que no os quepa duda que si ha tenido alguna incidencia la comunidad, pues podría serlo también. Por tanto, esto es serio. Además, siempre que hay responsabilidad penal, pues se deriva es necesaria la compensación de los daños y perjuicios. Es decir, también unida a la penal y derivada de ella surge la responsabilidad civil. Por tanto, esto es un tema serio. Sí, sí, lo es. Desde tu experiencia, Mar, ¿es común que se subestime la importancia de la coordinación de actividades empresariales en las comunidades de propietarios? Pues cada vez vamos mejorando. No es una pregunta sencilla y te voy a explicar por qué, Alejandro. Porque dentro de la inspección de trabajo yo he visto pues la parte de los accidentes de trabajo y de las situaciones de riesgo que se han producido. Trabajadores que están pues con un andamio no homologado realizando tareas de pintura o de reparación de una fachada, o con unos andamios sin protección colectiva, o con redes no ignífugas que utilizando una sopladora, un soldador salta una chispa. Exacto, o sea que, ojo, que a lo mejor no ha llegado a ocurrir el accidente, pero ha habido situaciones de riesgo. Y hay muchos casos que ha habido accidentes de trabajo muy graves y fallecidos. Por tanto, ¿es normal que las comunidades de propietarios no se tomen esto en serio? Pues hombre, ha habido muchos accidentes. Es verdad que quizá, no he sido del todo objetiva porque estoy, como digo, en la parte de asesoramiento a las comunidades de propietarios, sobre todo a las empresas subcontratistas que dan ese servicio a las comunidades de propietarios. Y en este lado, en el que ya llevo 10 años, pues sí que estoy viendo que las empresas, las comunidades de propietarios, sí se asesoran más, sobre todo porque tienen una figura, las administraciones de fincas, donde es verdad que, aparte de que hay personas especialistas que van a procurar el cumplimiento normativo de todas las obligaciones, también en materia de prevención de riesgos laborales, se asesoran a su vez por juristas, por técnicos de prevención que van a gestionar bien la prevención de riesgos laborales. Entonces, yo creo que ahora sí que estamos más sensibilizados, y de hecho yo creo que es el momento, ahora que estamos más sensibilizados, de que entiendan que deben hacer toda la gestión de cumplimiento normativo especialistas en esta materia que les puedan ayudar a cumplir plenamente todas las obligaciones con conocimiento. Sí, nosotros ahora va a ser casi un año y realizamos un estudio en el cual la información que obtuvimos de vuelta fue justo que el 80% de los administradores de fincas no eran conocedores de todo lo que tenían que hacer y por lo tanto no estaban cumpliendo al 100% con la normativa. O sea, estaban realmente en riesgo sus comunidades y su propia figura, ¿no?, como administrador representante de la comunidad de propietarios. Por eso te trasladaba esta pregunta, ¿no?, porque nosotros sí que teníamos un poco esa sensación de que no lo tenían muy bien dibujado lo que tenían que hacer para cumplir con la normativa. ¿Qué dificultades, en base a esto que te comento, crees que enfrentan los administradores para cumplir plenamente con la normativa? Por documentación me refiero a... Veréis, claro. Bueno, yo creo que, aunque solamente hemos hablado de este primer nivel de materia de obligaciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales, ya os habéis dado cuenta de que es una situación muy compleja. Sí, delicada.
cuanto Eso menos. es. Entonces, si las comunidades de vecinos no son capaces de determinar la responsabilidad que se le viene encima por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, pues se van a enfrentar a unas responsabilidades como ha ocurrido en el pasado y como está ocurriendo en el presente. Por tanto, lo primero que tienen que hacer las comunidades de propietarios es actuar, ¿no? Dice el legislador laboral, actuar en materia de prevención de riesgos, en materia laboral, en materia de cumplimiento normativo como un buen padre de familia. Eso es un consejo muy bueno, es verdad, Sí. es verdad. Por tanto, no tienen que cuidar todas las actividades que tengan que hacer teniendo en cuenta los riesgos que pueden asumir ellos, sino como un buen padre de familia, es decir, lo que asumirían sus hijos. Es que el legislador en ese sentido yo creo que es muy cauto, ¿no? Y luego buscar ese asesoramiento, ¿no? A través de los administradores de fincas. Al administrador de finca lo que hay que darle es toda esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el administrador de fincas no puede hacer una gestión en materia de prevención de riesgos laborales como corresponde porque las comunidades de propietarios, el presidente, el vicepresidente, quien se encargue, no le traslada toda la información, quizá por ignorancia, ¿no? Por tanto, uno de los problemas con los que se enfrenta las administraciones de fincas es que la comunidad de propietarios no se toma realmente en serio, frivoliza algunas veces. No piensa que vaya a suceder nada en su comunidad de Eso propietarios. es. Porque dice, ¿por qué me va a ocurrir a mí, no? Claro, y todo esto al final acaba generando cuando empieza el administrador a intentar resolverlo bien, entiendo que genera una documentación, porque esto tiene que trasladarse desde la comunidad de propietarios al despacho. Eso es. Ya hemos dicho que este tema es complejo. Mirad, cuando se pone en marcha este mecanismo mediante el cual la vida misma, la realidad, implica que las comunidades de vecinos tengan que entrar trabajadores. Vuelvo a hacer la advertencia. No por no contratar trabajadores propios nos eximimos de las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales, porque seguimos siendo titulares de ese centro de trabajo y tenemos que dar información de los riesgos de ese centro de trabajo a todas las empresas con las que subcontratemos. Toda la obligación en materia de coordinación empieza por trasladar los riesgos propios del centro de trabajo al resto de las empresas. Y a su vez, el resto de las empresas tienen que gestionar esa información de riesgos, medidas preventivas, incluirlo en sus evaluaciones de riesgo, en su planificación preventiva, informar a los trabajadores y a su vez, fíjate qué complejo, cada empresa subcontratista que entre en esa comunidad de vecinos tiene que trasladar los riesgos que generan sus trabajadores al resto de los trabajadores que van a realizar actividades distintas o la misma actividad. Hay veces que contratas con dos empresas de mantenimiento y, por tanto, van a hacer la misma actividad. Todo eso tiene que tener una plataforma, tiene que tener un sistema para gestionar correctamente esa complejidad. Toda esa cantidad de documentación de elementos que se cruzan y que tienen que estar recogidos en alguna parte, ya sea en un archivador, papel, carpeta por carpeta. Que no lo aconsejo, porque esto es inabarcable. O bien hay soluciones informáticas que además no solamente ayudan a mantener ese orden documental, sino a que quien desconoce esa información sepa cuál es la información que hay que trasladar, rellene esa correctamente por orden lo que le corresponde de ese complejo y que lo comunique, elenco, ¿no? Y que se comunique internamente. Bueno, es que ahora mismo es impensable que no haya una herramienta que lo gestione correctamente.
Y fíjate, si cumplimos con esa obligación, nunca lo aconsejaré, no me entendáis mal, pero solamente con cumplir con esa obligación documental, solamente con eso, ya hay una parte importante de responsabilidad de la cual nos eximimos o al menos la minimizamos. Esto en materia de prevención de riesgos laborales es importante. Pero lo que es más importante luego es cumplirlo, no quedarnos, tengo que Solo en la decirlo, superficie, claro, no claro. quedarnos solamente en ese intercambio de información. Lo importante es que toda esa información de riesgos, medidas preventivas, riesgos que generan las empresas concurrentes, que todo eso de verdad se conozca y se gestione bien. Mirad, Alejandro, en las comunidades de propietarios, en las que se toman en serio esta materia, no suelen ocurrir accidentes de trabajo. Claro, y si ocurren, claro, son muy leves. al final es un poco la... Fíjate. Sí, es una reacción en cadena. Si tú informas, si todos los riesgos están bien documentados y todas las partes los conocen, obviamente es menos probable que suceda nada. En cambio, si esto no sucede, va a suceder el accidente porque no saben que hay un riesgo. Eso es. Y además va a haber luego una acción legal que va a investigar lo que ha sucedido y esas implicaciones. Eso es. Claro. Pues María del Mar, y con todo esto que estamos comentando, ¿qué beneficios crees que tiene para un administrador de fincas contar con una plataforma tecnológica, con una solución que integre toda esta documentación, todas estas evidencias, que deje esa trazabilidad de que la otra parte ha recibido bien la información y que la ha leído? ¿Qué beneficios podrías...? Bueno, todos, o sea, beneficios todos. De hecho, no hay otra manera de trabajar. La hay, pero desde luego se va a enfrentar a la responsabilidad administrativa de recargo de prestaciones si ha habido daño a la salud. Si no ha habido daño a la salud, responsabilidad administrativa, claramente, vamos, porque claro, la prevención de riesgos laborales hay que acreditarla. Y en materia de coordinación de actividades empresariales, el administrador de fincas, que es el asesor, el que procura el cumplimiento de las obligaciones en esta materia en las comunidades de vecinos, tiene la obligación de acreditar. Aquí no se presume. La única manera de acreditar esa trazabilidad, es decir, antes de que un trabajador de una subcontrata ponga un pie en la comunidad de vecinos, antes ya se ha hecho ese intercambio de información. Si ha habido alguna variación en las condiciones del centro de trabajo, antes de que los trabajadores tengan algún riesgo por esta modificación, ya se acredita que se ha vuelto a hacer ese intercambio de información, de riesgos, medidas preventivas. Es esencial. De hecho, en la práctica, como estudiosa de esta materia y como asesora en despachos de abogados a través de la propia universidad, yo estoy viendo que la única manera de acreditar como corresponde, y ya hablo de comunidades de propietarios pequeñas, insisto, de acreditar como corresponde que se realiza esta coordinación de actividades empresariales, este intercambio de información como corresponde, es mediante estas plataformas tecnológicas, que son las que realmente, cuando la inspección de trabajo solicita el cumplimiento de esta obligación, es posible que se determine la documentación que hay que mandar, que se explique si es necesario y, por tanto, que te exoneres de una responsabilidad que inmediatamente, si no se hace bien, ya sabemos que es una infracción grave en materia laboral, con una infracción de 2.500 euros a 49.000. Solamente por no hacer bien. No digo por no hacer, porque a lo mejor si no hacemos, la infracción es muy grave. Sí, hay casos que han llegado hasta los 820.000 euros. Por supuesto. Sí. Ojo, entonces, vamos, yo creo que la actualidad es obligatoria. Justo ahora que tiene su atención, que estamos llegando ya un poco al cierre del capítulo, ¿algún consejo clave que le darías a estos administradores de fincas, a estos administradores de fincas que nos están viendo? Pues el consejo clave es que la finalidad de la prevención de riesgos laborales es evitar accidentes. Y nuestro cometido como administradores de fincas es que en las comunidades de propietarios se realicen servicios
de calidad sin riesgo de accidentes. Daros cuenta que lo más importante cuando hay un accidente, un daño a la salud, siempre es el daño del accidentado, y eso no se puede comparar con nada. Pero el riesgo económico, incluso de privación de libertad del presidente, la presidenta de una comunidad, todo ello pues no se puede asumir. Por tanto, el primer consejo es que se den cuenta que en esta materia hay un objetivo que es esencial, más importante que cualquier otra cosa, la vida y la integridad física. Y que hoy en día, afortunadamente, contamos con herramientas que nos facilitan enormemente el cumplimiento. Por tanto, mi consejo es, si tenemos claro estas dos cosas, hay un riesgo que no vamos a tolerar, hay unos clientes de los que somos responsables en cuanto a cumplimiento normativo, vamos a coger estas herramientas, vamos a utilizarlas y vamos a trasladar a nuestros clientes, a las comunidades de vecinos, que esto hay que hacerlo bien. Fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de acabar, estamos trayendo en estas sesiones preguntas de nuestros clientes que nos han ido haciendo a lo largo de esta semana. Concretamente esta que te voy a hacer es de José, de Fincas Segarra. Nos dice lo siguiente: ¿es obligatorio hacer visitas e informes anuales sin haber cambios significativos en las comunidades de propietarios? Es una duda recurrente que nos encontramos en las asambleas de vecinos y no sabemos en qué ley ampararnos para explicarles si sí o si no. Pues la respuesta es muy sencilla. Nada es estático, y tampoco es estática la distribución, la estructura de las comunidades de vecinos. Llueve, hace sol, cambian las circunstancias de verano-invierno, se hacen pequeñas reparaciones, mantenimiento, es decir, la realidad es cambiante. El administrador de fincas tiene la obligación de atender a una prevención real. Y la prevención de riesgos real en materia de coordinación de actividades empresariales es la que presente en cada momento la comunidad de propietarios. Por tanto, claro que es necesario esta visita, claro que es necesario este informe. En materia, voy a poneros un ejemplo, en materia de responsabilidad civil, cuando hay daño a la salud por un accidente de trabajo, se aplica el baremo de la ley de accidentes por circulación de vehículos a motor, ¿no? Porque tienen mucha imbricación los dos ámbitos. ¿Os imagináis que a la hora de pasar la certificación de la ITV, el técnico de la ITV llamara al titular del vehículo y dijera: oye, ¿qué tal va? ¿Bien? ¿Está bien? Vale, estupendo, pues 3 años más, 1 año más. En verdad que no, tienes que llevar el vehículo y el técnico de la ITV lo supervisa. Exactamente igual el especialista en materia de gestión y administración de fincas. Tiene que acudir al centro, tiene que estar bien informado, tiene que recibir toda la información que sea necesaria de la comunidad de propietarios para poder hacerlo bien. Y te digo una cosa, el administrador de fincas, para que haga bien su trabajo, necesita estar informado en cada momento de todo lo que ocurra en la propia comunidad. Por tanto, esto es así de claro. Sí, al final, ¿qué diría yo, Alejandro? Al final, en síntesis, efectivamente es algo que tiene que estar actualizado, porque la última versión es la que, en caso de que suceda algo, es la que va a imperar. Si hay cualquier cambio desperfecto que no ha sido documentado, lo suyo es mantenerlo o tener mecanismos para poder mantener esa información siempre actualizada. Eso es. Y además no nos sirve de nada haber cumplido las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales hace 2 años o 3 años, cuando las circunstancias eran distintas, los trabajadores han cambiado. Es que no nos sirve de nada, es que no nos eximimos de ninguna responsabilidad, de ninguno. Pues María del Mar, muchísimas gracias por acompañarnos y un gustazo tenerte aquí. Ya seguiremos hablando porque yo hay mucha información que me encantaría que me siguieras contando. Un segundín, Alejandro, perdona. Es que no quiero pasar por alto una cuestión. Hemos hablado antes de las subcontratas de servicios, limpieza, jardinería, etc.
Pero lo más frecuente en las comunidades de propietarios es que en algún momento haya que hacer una pequeña reparación o grande, algún tema de mantenimiento de fachada, pintura incluso. Se aplica la normativa de construcción, que desde luego las comunidades de propietarios no lo saben. Seguro que los administradores de fincas lo saben. En ese caso, la comunidad de propietarios es promotor. Vale. Es promotor, es decir, tiene todas las obligaciones de cualquier promotor en una obra de construcción. Y por tanto, tiene que nombrar un coordinador de seguridad y salud laboral cuando trabajan distintas empresas o empresas y autónomos. Dependiendo de la complejidad del proyecto, tendrá que hacer un estudio básico, un estudio de seguridad y salud o un estudio básico, si fuera necesario. Tendrá que tener su libro de incidencias y luego, aparte, los contratistas o el contratista principal pues tendrá que realizar el plan de seguridad y salud o la evaluación de riesgos dependiendo de la complejidad del proyecto y tendrá que realizar pues el resto de las obligaciones como contratistas, apertura de centro de trabajo, todo ello. Bueno, si la comunidad de propietarios decidiera, en vez de realizar trabajos con autónomos y con empresas de construcción, hacerlo directamente con trabajadores autónomos, que es muy habitual. Sí. Contratas a un albañil que conoces para que haga las tareas de albañil, a un pintor que conoces. Bueno, en este caso no solamente es promotor, sino que además es contratista y por tanto asume todas las obligaciones de contratista. ¿Y ello qué implica en coordinación de actividades empresariales? No solamente en prevención en general, sino concretamente en prevención de riesgos laborales. Implica que, además de todas las obligaciones que hemos dicho al principio, que tiene el titular de centro de trabajo, ahora promotor, además tiene que asegurarse de que todos los trabajadores de todas las empresas que accedan a la comunidad de vecinos estén formados e informados de todos los riesgos antes de entrar. Por tanto, tiene que llegarle necesariamente esa información, yo voy a decir a través de la plataforma, porque es que no conozco otra manera, a través de esa plataforma que tengan informática, tiene que volver toda esa información y tiene que estar chequeada, tiene que realmente acreditar que cada uno de los trabajadores lleva consigo esa información de los riesgos, medidas preventivas del centro de trabajo y medidas de evacuación y emergencia. Y además tiene el deber invigilando. Invigilando, es decir, no solamente tiene que tener esa información previa a través de la coordinación de actividades empresariales, sino que tiene que vigilar la ejecución, que todo se cumpla con arreglo a esa documentación que tiene que llegarle y tiene que verificar. Por tanto, esto es muy importante porque es una situación muy particular. Por tanto, el administrador de fincas que lo tenga en cuenta. Qué tedioso también, por otra parte, tener que estar con tanto detalle pendiente de todo. Si no tienes ese elemento de envío y recepción de información, es imposible, porque las obligaciones y las responsabilidades que genera, ya no estamos hablando de 2.540 euros, estamos hablando de cosas mucho más de 900.000 euros, claro, de infracciones muy graves, porque la responsabilidad, como digo, es de contratista principal, se acrecienta exponencialmente. Pues, Mar, muchísimas gracias por traernos este ejemplo. Estábamos ya cerrando y se nos iba a ir. Muy importante, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todas las personas que lo puedan ver. Gracias. A los que nos estáis viendo desde casa, muchísimas gracias por estar un capítulo más. Mañana seguimos, mañana tenemos otra sesión, otro capítulo más. En este caso, prueba digital, plataformas de firmas con Purificación Pujol. Nada, si tenéis cualquier duda, queréis comentar cualquier cosa, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, con el hashtag LegalTech, y estaremos encantados de participar en esa conversación y responder vuestras dudas. Como siempre, si tenéis alguna duda que queráis trasladarle a alguno de nuestros asesores, podéis contactar por los canales habituales y estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen día. Muchas gracias.